¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Agenda Económica en su versión PM, acá por las pantallas de CNN Chile. Vamos a partir hablando sobre el cobre, porque hemos revisado anteriormente en otras ediciones también parte de lo que ha sido este rally alcista de este metal, pero hoy les vamos a contar que la producción en nuestro país de cobre cayó en 1,65% al menos durante el año 2025. Esto de la mano precisamente con lo que yo les comentaba, con esta alza también en paralelo del valor del cobre, que al menos hoy se cotizó en $5,98 la libra. Bueno, nuestra compañera Pilar Gutiérrez nos cuenta las razones detrás de esta caída en la producción y nos va a contar también que por primera vez en la historia Escondida tuvo mayor producción que todas las divisiones de Codelco. El precio del cobre sigue al alza, pero la producción no logró repuntar. Y es que 2025 cerró con una caída de 1,65% en la producción del metal rojo. En total se lograron 5.415.000 toneladas, menor a las 5.505.000 de 2024. Entre los factores que incidieron en la caída en la producción de cobre en 2025 se puede mencionar la importante disminución productiva de yacimientos como Collahuasi y Pelambre, los cuales tuvieron una caída en su producción debido a menores leyes y a menores tasas de tratamiento de mineral respectivamente. El parque de operaciones mineras en Chile es muy grande, pero también ha madurado. Se trata de operaciones que ya han envejecido. Es frecuente que algunas de ellas enfrenten situaciones operacionales que disminuyen la producción y eso finalmente contrarresta los incrementos que también se están produciendo en minas que se expanden o en minas que comienzan su producción. Los expertos hablan de un estancamiento en la producción. No es la primera vez que señalan que esta no está creciendo al mismo ritmo que la demanda de cobre, en medio del auge que ha tenido por su rol clave para la transición energética y la electromovilidad. El hecho de que los inventarios estén tan estrechos y sean tan bajos fuera de Estados Unidos evidentemente genera que eventos de oferta antes marginales ahora estén generando un efecto no despreciable, un impacto no despreciable en los precios, presionando los precios precisamente al alza. Un ejemplo de esto fue la paralización en Manto Verde, que en otras situaciones, en otros contextos, hubiese tenido un impacto menor al que probablemente terminó teniendo. Un resultado que sorprendió fue el de Escondida. La mina controlada por BHP superó por primera vez la producción de todas las divisiones de Codelco y alcanzó en 2025 1.345.000 toneladas de cobre fino versus 1.334.000 de la cuprífera estatal. Escondida esta es una operación mucho más joven que las operaciones de Codelco. Sigue accediendo a mineral de buenas características, tiene una disponibilidad y confiabilidad en equipos, particularmente en su mina y en su planta concentradora, e incluso en procesos adicionales como la planta de cátodo, que permiten mantener una producción bastante alta y no ha tenido en el último tiempo ninguna restricción operativa importante. En contraste, Codelco sí tuvo restricciones operativas por incidentes como el del Teniente, que aún no permite retomar el funcionamiento de las faenas con normalidad. Si bien el 2025 anotó una caída en la producción nacional del metal rojo, para 2026 Cochilco espera una mejora en los resultados. Para 2026 esperamos una producción de cobre de 5,6 millones de toneladas. Esto es equivalente a un alza de 3,6% respecto a la producción de 2025. Respecto a los fundamentos para esta proyección, destacamos que consideramos un alza en el desempeño operacional de la minería privada y además un leve crecimiento en la producción de Codelco. Si bien los expertos coinciden en la proyección, señalan que para salir del estancamiento hay que abordar factores estructurales, que se avance en la celeridad de los permisos para destrabar la inversión en nuevos proyectos y mejorar la operación en las minas existentes será clave para aumentar los niveles productivos del cobre en el país. Vamos a cambiar de tema y les cuento que durante esta jornada el Banco Central publicó la encuesta de operadores financieros luego de conocerse también el resultado de la última reunión de política monetaria que tuvo también el ente emisor. Y en las siguientes gráficas les vamos a mostrar parte de lo que se encuentra en estas expectativas, ¿no? El Banco Central recortaría la tasa de interés en marzo y no en abril, como esta misma encuesta había adelantado en su edición anterior. En ese sentido, entonces, para la reunión de marzo se espera esta baja del 4,5% actual a un 4,25%, situación que se repetiría en la reunión de abril. En el fondo se mantendría la tasa, lo mismo en la reunión de junio y también
para el cierre del año 2026, que se mantendría entonces la tasa en 4,25%. Es parte entonces de los resultados que se entregan durante esta jornada y hasta el año 2027 se mantienen estables las expectativas para la tasa de política monetaria en este valor, 4,25%. Ya para el año 2028, la mediana de la TPM se posicionaría en 4,5%. En relación a la inflación, las expectativas también que se tienen por parte de los operadores financieros consultados por el Banco Central es que para el mes de febrero este indicador llegaría al 0,2%, en tanto para el mes de marzo 0,4% y para abril también 0,2%. Y en el fondo el promedio en el cual cerraría el año sería en torno al 2,9%. Ese es entonces el dato que se entrega por parte de esta encuesta, al menos en cuanto a la inflación, y se espera que se ubique en el rango meta del 3% del ente emisor de aquí a 2 años más. También tenemos información en relación a lo que ha sido el precio del dólar. Ya lo revisábamos en nuestra edición de este día martes, que está fluctuando el precio al menos en los 855 pesos. Se espera que para los próximos 7 días se mantenga en ese valor y ya en 28 días más se espera entonces que el valor esté más cerca de los 850 pesos. Durante la edición de Agenda Económica AM de esta jornada, nuestra compañera Pilar Gutiérrez pudo conversar con el exdirector de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo. Esto en relación precisamente a esta nueva alza en las tarifas que se conoció durante esta semana. Hay una serie de dudas también de cómo se va a implementar, pero también surge otra interrogante relacionada a las lecciones que más bien también deja el hecho de haber tenido que congelar las tarifas y lo que está ocurriendo ahora, que ya estamos en el fondo normalizando la deuda que hay por una parte con las empresas transmisoras, pero ahora con las empresas distribuidoras. Pasemos a revisar parte de esas declaraciones. Lo más relevante, y creo que a esta altura y con motivo de los aumentos anteriores, del descongelamiento anterior, es que siempre es una muy mala idea congelar tarifas, siempre es una muy mala idea el que se demore la dictación de los decretos tarifarios. Si hubiéramos dictado los decretos tarifarios a tiempo y no hubiéramos hecho este congelamiento de tarifas, el precio de la energía sería el mismo, pero hubiéramos estado sincerándolo y por lo tanto pagándolo durante todo este tiempo sin que hubiera habido un efecto de acumulación como el que vivimos en el año 24-25, o el que estamos por vivir ahora con motivo del descongelamiento de las tarifas de distribución. Les vamos a contar ahora que debido a la implementación de la nueva ley denominada Ley Jacinta, se ha registrado un alza en el valor de los seguros obligatorios de accidentes personales. ¿Esto por qué? Porque de hecho la normativa que comenzó a entrar en vigencia, o más bien se empezó a implementar desde este día martes, considera entre otras cosas una mejora en las coberturas del seguro obligatorio de accidentes personales, más conocido como SOAP, lo que obligó a las compañías que ofrecen este seguro a ajustar sus planes de las coberturas. Algunos de esos cambios son, por ejemplo, el alza del monto asegurado, desde 300 UF, aproximadamente unos 12 millones de pesos, a 600 UF, poco más, alrededor de 24 millones. Esto, por ejemplo, en el caso de fallecimiento, invalidez o gastos médicos por accidentes de tránsito. Se han podido ver diferencias cercanas al 40% de aumento, entonces, en el valor de este seguro. Si antes de la implementación de la ley se podía encontrar desde aproximadamente entre los 5 a 6 mil pesos, ahora bordean los 9 o 10 mil pesos. Las autoridades señalaron que era esperable este aumento debido precisamente a que la ley exige el aumento de la cobertura. Eso sí, aclararon que quienes ya compraron su seguro antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa pueden mantenerlo y va a seguir siendo válido, pero va a tener una cobertura menor a la de los seguros nuevos. Vamos a hacer un alto en la entrega de las informaciones acá en Agenda Económica, pero antes yo les cuento que durante esta jornada conocimos algunas cifras desde la ANAC en relación a la venta de autos eléctricos e híbridos, que tuvo un alza de 43% durante enero. Fue lo que dieron a conocer durante esta jornada entonces desde la ANAC. Con esta noticia nos vamos a la pausa y ya volvemos con más acá en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta con esta edición de Agenda Económica ya en la mitad de esta semana y vamos a hablar en la entrevista del día de hoy sobre un tema que ya les contábamos también nosotros en nuestra edición de día martes y que se relaciona directamente
justamente con la venta de Telefónica Chile y la retirada en el fondo de esta marca, de este nombre, ¿no? Acá de nuestro país tras 36 años, acá al menos en Chile. Queremos abordar parte de los cambios que se vienen también a raíz de esta transacción que conocimos también durante esta semana. ¿Qué es lo que se podría esperar en cuanto al impacto en la regulación, por ejemplo, también en el mercado en general de las telecomunicaciones? Y para eso vamos a tomar contacto con nuestro siguiente entrevistado. Él es Alberto Jara, abogado especialista en regulación, economía y también en derecho de las telecomunicaciones, a quien ya vemos en pantalla. Muchas gracias, Alberto, por esta conversación. Hola, muchas gracias por la invitación, Francisca, y aquí estamos para poder conversar sobre este importante tema. Primero me gustaría abordar, Alberto, parte de las implicancias o de lo que significa directamente para la industria esta transacción. Telefónica llevaba muchos años en nuestro país, también fue participante de distintos hitos, por ejemplo, en la incorporación de la telefonía móvil, por otra parte también la puesta en marcha de la red 5G, hitos sin duda importantes también para la industria en general. Entonces, ¿qué es lo que significa su retirada de Chile? Bueno, Telefónica era una compañía histórica dentro de Chile. Ella viene con un contrato de ley del año 1931, se llamaba ITT antes, tenía otro nombre, luego fue cambiando a manos privadas, luego fue estatizada. Después del año 1984 comenzó un proceso de privatización que terminó en el año 1991. Entonces una compañía bastante histórica que se llamaba CTC antiguamente. Entonces, que se retire alguien grande siempre motiva a preocuparse y preguntarse por qué lo hace. Y aquí varias preguntas han dicho que hay un doble motivo o doble factorialidad en cuanto a por qué se va Telefónica. Por un lado, al parecer habría habido un mal manejo interno en la compañía que no permitió que sus números terminaran cuadrando. Pero por otro lado se apunta a un factor exógeno que tiene que ver con el número de competidores que existe en el mercado móvil de las telecomunicaciones. Hoy día son 4 players, 4 jugadores en la cancha, y esto llevaría a que la torta, que son alrededor de 26 millones de dispositivos que están hoy día conectados, más que la cantidad de habitantes que somos, por supuesto, son 26 millones, sea una torta que tenga que repartirse entre más bocas, y por lo tanto ninguna de esas bocas queda suficientemente satisfechas. El año pasado la única compañía que quedó con números azules es Entel. Entonces Movistar al final termina retirándose porque dice, este negocio no me está conveniendo mucho. Entonces también decidió abandonar el país porque el mercado no está siendo lo suficientemente generoso conmigo como para poder yo ser un invitado cordial a esta mesa, y por lo tanto decidió marchar del país. Entonces eso es una primera análisis, una luz de alerta o una alarma que debe sonar a todos nosotros, es cuál es el número de operadores óptimos que debe tener un mercado. 4 actores, 3 actores, 2, 1 sería un monopolio ya. Claro. Y no es deseable, pero 4 actores frente a un contexto mundial donde la tendencia muestra de que el número de actores ha ido disminuyendo y ha ido consolidándose en menos actores, porque hay veces en que no siempre más actores significa más competencia. Alberto, lo que importa es... dígame. Justamente en esa línea quería preguntarle si es que nuestro mercado, al menos acá actualmente, está preparado para tener menos actores precisamente dentro de la industria. De acuerdo también a lo que nos comentaba anteriormente, las razones también por las cuales Telefónica tuvo su retirada, también ahí aludiendo al tema de ganancias, por ejemplo. ¿Cómo ven ustedes, al menos desde el punto de vista de si es que estamos preparados para tener menos actores en el fondo de la industria? Bueno, la apuesta de Millicom es que sí estamos preparados para 4 actores, porque al menos decidió entrar a reemplazar a Telefónica, porque lo que hace no es que entre un nuevo actor y suman un quinto, sino que reemplazan al cuarto que había. Y también la estrategia de WOM, también de cuando estuvo a punto de ir a la quiebra en Estados Unidos, en Delaware, también de quedarse, de inyectarle nuevos recursos, pareciera que el mercado da señales a ratos de que sí 4 actores es un número óptimo. Fue lo que dijo la Corte Suprema en el año 2020, en que dijo que la estructura de mercado en Chile del servicio móvil debiera ser también tender a 4 operadores creíbles. Pero por otro lado, vemos que las finanzas, los márgenes de beneficio, la utilidad de las empresas no están siendo lo suficientemente generosas como para sostener 4 actores. Entonces yo creo que es un debate que está abierto. Sería poco responsable decir no estamos preparados para 4 actores, como también decir que estamos preparados para 3 actores también. Entiendo. Es un debate abierto, porque hay indicios para lado y lado. Claro. Alberto, en esa línea también, y parte de lo que se conoció hasta ahora, o al menos de lo que se conoce hasta ahora,
de quiénes van a tomar el mando, a quién se les vendió principalmente las operaciones, que es Millicom y también NJJ. ¿Qué es lo que se conoce también de estos actores? Ellos tienen una muy buena percepción de lo que es el negocio, que al menos en nuestro país destacaron también la solidez de las instituciones y una serie de otros detalles que también en el fondo me imagino que los convencieron de finalmente participar de esta transacción. Pero ¿qué es lo que se conoce sobre ellos y qué es lo que se espera también para lo que puedan hacer acá, una vez ya en nuestro país? Mira, primero dos cosas. Chile tiene un liderazgo tecnológico a nivel de la región de Sudamérica bastante importante. O sea, no es que seamos los jaguares de Sudamérica, como puede sonar una frase grandilocuente, pero sí somos un país que es mirado con buenos ojos y como referente en la política pública. Y en eso juegan en la cancha tres factores. Por un lado, hay una estabilidad jurídica, o sea, hay una certeza jurídica muy importante que viene de la ley de 1982, que ha permitido de que aquí las reglas se cumplen. En segundo lugar, también había un compromiso de la industria privada por generar mayor inversión, invertir en despliegue de redes, en fibra óptica, en 5G. Hoy día supone que el 98% del territorio nacional poblado está cubierto con algún tipo de señal, ya sea 3G, 4G, fibra óptica. O sea, eso es un hito que no tiene ningún país en Latinoamérica. Y luego, en calidad también, hay un compromiso por la innovación tecnológica en incorporar la última tecnología de punta en materia de tecnología de la comunicación, que hace que, por ejemplo, Chile tenga en banda ancha fija, seamos Valparaíso, sea elegida y ella sea premiada este año en Barcelona como la primera ciudad más rápida del mundo sobre ciudades como Singapur u otros países, que en este caso Valparaíso se justifica por la presencia de cables submarinos que hay ahí. Entonces, también Chile tiene un liderazgo bastante importante y por eso Millicom mira a Chile con buen ojo, como un país próspero, un país como un oasis en medio de un desierto. Pero también este conglomerado Millicom NGG, o en francés, o NJJ sería como en inglés, tiene una apuesta, yo creo, bajo la manga. Y esa apuesta va por consolidar una sociedad o un conglomerado a largo plazo que apunta hacia la escala. No sería raro que en 10 años más los operadores ya no sea como en Europa, donde no sea un mercado chileno el que esté dominando esto, sino que sea el mercado regional latinoamericano, dominado por tres grandes operadores, por América Móvil, que sea por Liberty Media y también por Millicom, que sean los tres grandes conglomerados económicos de las telecomunicaciones, quienes entreguen las redes, quienes desplieguen redes, inviertan en tecnología y sean ellos los que le presten servicio a otra cadena que viene a una capa sobre ellos, que son los operadores móviles virtuales, que ahí podrían estar eventualmente migrar, por ejemplo, que hoy día es Virgin Mobile, pero también WOM podría migrar hacia una línea de ser operador móvil virtual, Entel tal vez lo mismo. Pues no sabemos si Entel tiene una vocación de que va a durar con toda la historia que tiene. Ya pasó con Telefónica, que era una histórica, pero va a ser los históricos también caen. Entonces no sabemos si Entel, que tiene números azules, también va a caer en 5 años más. O ya no sea tan rentable el negocio, porque Millicom parece que le viene a mover un poco el piso a Entel, que es la única que había tenido números azules. Entonces, de hecho, se reflejó eso también en las acciones que hemos visto al menos en las últimas jornadas. Exactamente, se reflejó en la caída de las acciones de Entel, porque Millicom parece que viene con mucha robustez. Entel actualmente está haciendo la indesafiada, o sea, era la más robusta en cuanto a las compañías de telecomunicaciones. La que tenía números azules era la decana de las compañías telcos, pero llega Millicom y Millicom no sabemos si es una persona que llega parece con mucho dinero bajo el brazo y dispuesta a renovar una red completa, o sea, reemplazar redes 3G que queden en 4G y migrar todo a 5G, no lo sabemos. Eso tiene que revelarlo todavía la compañía, cuál va a ser su estrategia. No sabemos si va a iniciar una guerra de precios como la que hizo WOM el año 2015, cuando irrumpió en el mercado chileno, que bajó los precios a niveles muy bajos del megabytes y del minuto, que eso también el industria telco no se los perdonan a WOM porque dicen que esto causó justamente la crisis de sostenibilidad financiera que hoy día la industria es atribuible a esa baja de precios irresponsable que habría tenido WOM en su minuto. Entonces no sabemos con qué estrategia va a llegar Millicom. Alberto, y en esa línea también entendiendo que acá hay una serie de componentes. Tenemos, por ejemplo, el tema que tiene que ver con las inversiones propias de cada compañía, pero también entendiendo que estos sistemas o este mercado también va orientado a un consumidor final.
¿Qué es lo que se podría esperar para el consumidor final como impacto, al menos en el mediano plazo? Mira, en el mediano plazo todavía es un misterio lo que va a pasar con la marca. Yo, yo entiendo que a veces este es una compra de acciones que se utilizó, no sabemos cuál es el detalle, si es que en ese acuerdo en ese acuerdo financiero que se estableció por la compra de Telefónica, incluye el arriendo de la marca por al menos unos 5 años. Porque Movistar es una marca que pesa en Chile, o sea, no es una marca desconocida, es una Ajá. marca con historia. Y que el día de la noche a la mañana pase ahora Movistar a ser Millicom, tal vez podría ser un muy mal negocio para Millicom porque perdería muchos clientes, porque la gente diría, bueno, ¿y quiénes son estos? Claro. Estos recién llegados. Ajá. Entonces tal vez contemple el acuerdo un uso de marca por unos 5 años, y durante esos 5 años entonces empiezan campañas comunicacionales que digan Movistar, ahora es Millicom, en fin, como instalando la marca en Chile, porque Millicom es una marca desconocidísima en Chile, nadie la conoce, ni Santa Isabel, podríamos decirlo así, en lenguaje popular, pero claro, va tomando un nombre y entonces al ciudadano común y corriente probablemente los contratos no le va a afectar, porque acá lo que se compraron fueron acciones, fueron aguas arriba, es una compra que hay de la sociedad controladora de todas las sociedades que Telefónica tenía aguas abajo, que es las que controlarían las concesiones móviles, las concesiones fijas, la cartera de las sociedades que administraban a los empleados de Telefónica. Entonces se compró todo el paquete completo, el holding. Ajá. Entonces al usuario no le va a cambiar su contrato va a seguir siendo entre Movistar probablemente y Juanito Pérez, o doña Juanita Pérez, pero no le va a cambiar mayormente. Por eso Claro. te digo que es importante ver cuál va a ser el efecto si es que, en cuanto a marca. Y yo creo que han llegado, esto es razonable que así sea, que al menos por un par de años siga siendo el contrato Movistar-Juanito Pérez. Después Claro. viene el cambio de la marca. Una vez La que marca es lo de ya... menos. Claro. Bueno, en el fondo sabemos que esta información, a pesar de que ya se había adelantado por parte de Telefónica su intención de retirarse, no solamente de Chile, sino que de otros mercados también hispanohablantes para dedicarse más de lleno a otro tipo de Sí. lugares donde tienen más fuerte ahí también su presencia. Bueno, sabemos que esto ya se conocía, pero aún así sigue siendo algo muy nuevo y sin duda que vamos a quedar atentos también al desarrollo de cómo se va a implementar también, de cuáles son los cambios que quizás se van a hacer. Le agradecemos a Alberto Jara, abogado especialista en regulación, economía y en derecho de las telecomunicaciones, por esta conversación, para ir también dándonos algunas primeras luces sobre esta operación. Que tenga muy buena tarde. Igualmente, buenas tardes y gracias por la invitación. Que tengan un buen día. Con esta conversación damos entonces fin a esta edición de Agenda Económica en su versión PM en esta jornada de día miércoles, pero la invitación es como siempre que se mantengan en CNN Chile porque ya vienen más informaciones. Que estén muy bien.